¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Que Dios me los bendiga. El día de hoy estamos acá de vuelta para tener un estudio de la palabra de Dios. En esta ocasión quiero hablarles de un tema que es muy, pero muy importante. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es la acusación más frecuente, más común de parte de los hermanos que no son católicos, que son protestantes? ¿Cuál es una de las acusaciones, porque hay muchas, quizás de las más frecuentes, de parte de estos hermanos hacia nosotros los católicos? Si pensaste en el tema de la idolatría, creo que tienes razón. El tema de la idolatría es una de las acusaciones más frecuentes que vemos no solo aquí en este canal de todos ustedes, pero en la gran mayoría de los canales católicos. Uno de los temas que resaltan, de los cuales se aborda, ¿no?, entre los hermanos protestantes, es el tema de la supuesta idolatría del católico. Y es precisamente de este tema que yo quiero hablarles en este día, porque es un tema que creo que está muy mal comprendido y es una de las tantas razones que hay del por qué muchos hermanos se rehúsan a regresar a la Iglesia Católica. ¿Y por qué digo esto? Porque a mí me pasó también. El tema de la idolatría es una píldora muy difícil de tragar. Es algo muy difícil de digerir. Y es uno de los obstáculos más grandes que tiene el hermano protestante a vencer para poder dar el paso, y ya sea, convertirse a la fe católica o regresar a la fe católica, que es el caso de muchos. Porque la gran mayoría, mis hermanos, de los que están hoy en día en el protestantismo, fueron católicos. Pero estos católicos realmente no conocían su fe. No conocían las cosas básicas de la fe católica. En su gran mayoría, eran personas que simplemente fueron bautizadas como católicos. Realmente no conocen, no pueden abordar un tema doctrinal, no pueden defender una doctrina de las que ellos participaban y eran parte. Entonces, en la gran mayoría son católicos culturales, son católicos de cuna. Ahora, hoy en día las cosas han cambiado bastante. Hoy en día el católico ya no está tan dormido, el católico está mejor preparado que nunca, porque las redes sociales han ayudado muchísimo. Yo mismo me valgo de las redes sociales para difundir la doctrina. Entonces yo entiendo que esto para muchos es algo nuevo, tanto para el hermano católico como para aquel que no es católico. Es algo nuevo porque por lo general el que siempre está activo predicando el evangelio según el entendimiento de ellos que tienen del evangelio son los hermanos protestantes, que abren canales, ¿no?, a cada rato y se ponen a enseñar lo que ellos perciben que es el evangelio. Pero cuando con toda honestidad podemos escuchar a estos hermanos de distintos canales, distintos trasfondos, distintas denominaciones, vemos cómo uno se contradice con el otro. ¿Por qué? Porque para ellos es muy fácil abrir un canal y ponerse a enseñar lo que ellos creen que es el evangelio, lo que ellos creen que dice la Biblia. Es muy fácil. Para nosotros los católicos, o por lo menos los que tratamos de enseñar la doctrina católica, no es así de fácil, porque todos tenemos que estar por lo menos en sintonía los unos con los otros. Yo no puedo enseñar lo que yo creo que dice la Biblia y el católico hace lo mismo. Estaremos haciendo exactamente lo que hace el mundo protestante, y eso es algo que la Iglesia Católica no acostumbra a hacer. Y es por eso que los apologetas católicos, o incluso yo, que no me considero un apologeta, sino un laico ordinario que le gusta estudiar y le gusta enseñar, personas como yo, tengo que leer mucho. Tengo que leer historia, tengo que leer documentos católicos, tengo que leer el catecismo, tengo que leer las Sagradas Escrituras, tratar también de comparar, ¿no?, lo que yo voy estudiando con otros apologetas, otros teólogos. Entonces no es fácil para el católico simplemente me siento y les voy a hablar de lo que yo creo, ¿no?
que pienso de ciertos temas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque después las personas dicen, bueno, es que ustedes mismos están cayendo en la misma contradicción que existe en el protestantismo. Por ejemplo, otro día escuchaba a un tal Guillermo Maldonado, ¿no? La mayoría lo conoce, él está en Florida, diciendo, de hecho un hermano de acá del canal me compartió el video, ahora que recuerdo, diciendo que en el libro del Génesis, cuando se habla de aquel árbol, ¿no? Cuando Dios le prohibió a Adán y a Eva de no comer del fruto de aquel árbol, bueno, él dice que aquel árbol representaba el diezmo. De hecho, hay otra hermanita en Cuba, creo que es en Cuba, no sé dónde estará ella, si estará en Florida, pero es cubana. Dijo lo mismo, que el árbol del bien y del mal realmente representaba el diezmo. Y bueno, ese fue el pecado que ellos cometieron. Y ya ustedes se imaginarán el resto, ¿no? Lo hacen así, lo manipulan así, ¿para qué? Para pedir el diezmo. Siempre citan a Malaquías, ¿no? Entonces, mis hermanos, les digo todo esto porque, aunque yo quisiera a veces, ¿no?, estar más activo en las redes sociales, estoy también consciente que no se trata nada más de hacer videos por hacer videos. Acá estamos hablando de cosas muy importantes. Estamos hablando de temas, mis hermanos, que requieren de una preparación, de un trasfondo teológico. Y el tema de la idolatría es uno de los temas más difíciles de digerir para el hermano protestante, y por eso es que hay que tomarnos el tiempo y tratar de explicar con detenimiento lo que realmente enseña la Biblia y verla desde una óptica diferente. Porque ahora yo, que estoy de este lado, bueno, puedo ver lo que dice las Escrituras desde un lente distinto, y para mí tiene sentido. Por eso es que digo, mis hermanos, que uno de los grandes problemas del por qué el hermano protestante se rehúsa a ser católico es porque tiene una mala comprensión de muchos de estos temas, y ellos, por esa percepción que tienen, dicen, no, yo jamás sería católico porque ya Dios me enseñó que yo era un idólatra, que yo adoraba a la Virgen María, que yo adoraba a los santos. Mis hermanos, la iglesia está en contra de la idolatría. La iglesia te dice que solamente a Dios debemos de adorar. Y obviamente en documentos más históricos hay situaciones, hay momentos donde ciertas palabras se intercambian, se usan, como por ejemplo la misma palabra de adorar. En las mismas escrituras vemos que la palabra adorar tiene diferentes sentidos. Entonces a veces los hermanos, cuando dicen, mira, te atrapé, aquí en tal documento católico dice que sea, ¿no?, anatema aquel que no adore la imagen de algún santo. Dicen, ustedes mismos se contradicen. Mi hermano, entendamos que la palabra adorar tiene distintos significados. De hecho, si vamos, por ejemplo, para comenzar de una vez, si vamos, por ejemplo, al Génesis 19, y tengo muchos pasajes acá abiertos, mi hermano, no creo que tengamos tiempo de verlos todos, pero si vamos a Génesis 19, por ejemplo, dice acá, muy bien, entonces estamos en Génesis 19. Aquí vamos a comparar dos versiones de las Escrituras. Una es la versión de América y la otra es la versión de Navarra, las dos versiones católicas. Dice, Génesis 19:1, dice, cuando los dos mensajeros del Señor llegaron a Sodoma, al atardecer, Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Apenas los vio, se levantó, fue a su encuentro, se postró rostro en tierra. Aquí hay una palabra que muy a menudo se ponen las personas a debatir, es la palabra proscuneo o prosquineo, dependiendo cómo la pronuncies. Pero la palabra proscuneo tiene que ver con reverencia, tiene que ver con honrar, pero también tiene que ver con dar adoración. Entonces, en esta ocasión, en la versión de América,
simplemente dice que Lot se levantó cuando vio a aquellos mensajeros que entendemos eran ángeles enviados de Dios con apariencia humana. En una versión dice que se postró rostro en tierra. En la versión de Navarra dice que cuando Lot los vio, se levantó, salió a su encuentro y los adoró rostro en tierra. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, en algunas versiones, por ejemplo la Reina Valera, no dice nada de adorar, pero la palabra se entiende que se puede interpretar para simplemente dar honor o reverencia. No tiene ningún problema con poner adorar, porque entendemos acá que lo que Lot estaba haciendo es que estaba dando reverencia. Pero recuerden, la palabra adorar tiene distintas interpretaciones, y es por eso que nosotros como católicos tratamos de explicar a las personas que no siempre que alguien se postre de rodillas necesariamente siempre representa lo mismo. En esta ocasión dice que se postró y simplemente hizo honor o reverencia. Así es como debemos de entenderlo. Algunos que dicen que aquí no hay ningún problema porque estamos hablando de seres angelicales, pero mis hermanos, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en Apocalipsis, San Juan, el discípulo amado, dice que hizo lo mismo con el ángel que le estaba dando la revelación? Dice claramente, me parece si lo tenemos por acá, Apocalipsis 19, versículo 10. Dice, yo caí a sus pies para adorarlo. Podríamos decir que lo mismo está sucediendo en Génesis 19. Pero la diferencia acá es que en Génesis 19, Lot les está dando adoración, pero en el sentido no de adoración de latria, sino de adoración en cuanto a honor o reverencia. Acá, lo que es Juan está dando adoración de latria a este ser angelical que tiene enfrente. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que muchos hermanos no entienden esto de la adoración. Por ejemplo, cuando decimos que nosotros veneramos a un santo, no estamos hablando de la adoración, no estamos hablando de latria. Por eso la palabra idolatría tiene que ver con ídolo y tiene que ver con latria o adoración. Cuando, por ejemplo, decimos que nosotros veneramos a la Virgen María, estamos hablando de algo muy distinto. La Iglesia Católica por ningún lado te dice que a la Virgen María hay que darle latria. La Iglesia nos dice que a la Virgen María se le debe dar dulia, hiperdulia, que no es lo mismo que adoración, es algo de respeto. Todos los seres angelicales, santos, los ángeles en el cielo, merecen respeto, merecen veneración, pero la Virgen María, por ser una persona especial, escogida por Dios, merece todavía una mayor devoción sin cruzar los límites, sin llegar, por ejemplo, a adorarla como si fuera una diosa. Entonces, para eso, mi hermano, hay que tener muy en claro qué representa la Virgen María, qué representan los santos. Entonces, no es lo mismo darle a alguien dulia o hiperdulia a la Virgen María que darle latria a Dios. Latria es la adoración que emana del corazón del hombre, entendiendo que el único merecedor de esa adoración es Dios, porque las mismas escrituras nos lo repite una y otra vez. Solo a Dios debes de adorar. Entonces nosotros no adoramos a nadie más que no sea Dios mismo. A la Virgen María no la adoramos, a los santos no los adoramos, pero repito, cuando encuentres literatura católica, especialmente literatura muy antigua, vamos a encontrar que la palabra adoración se usa de diferentes maneras. Lo mismo diría, por ejemplo, yo escribo una carta y le escribo a uno de mis hijas o a mi esposa y le digo, yo te adoro. Hija mía,
tú eres mi adoración, yo te adoro, nadie va a interpretar como que yo creo que mis hijas o mi esposa son dioses, son diosas. Nadie. Yo tampoco creo que sean seres divinos en ese sentido. Yo no creo que ellos sean igual de poderosos que Dios. Mi hermano, eso hay que entenderlo con claridad. Entonces, decirle a alguien yo te adoro, estás diciendo yo te amo, yo te respeto, yo te quiero. Lo mismo podemos hacer con la madre de nuestro Señor Jesucristo, porque en ningún momento Jesús se pondrá celoso, se enojará contigo si tú amas lo que Él ama. Recuerden, Jesús ama a su mamá. Nadie va a amar con más amor que Jesús amando a su madre. Nadie. Nadie podrá amar más a la madre de nuestro Señor Jesucristo, porque es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo con mi propia madre o con mi padre. Nadie va a amar más a mi padre que yo. Nadie va a amar más a mi madre que yo, porque eso solamente sale de mi corazón. Y yo como hijo, yo debo de honrar, amar a mis padres. Bueno, lo mismo podemos decir de Jesucristo con su madre. Él la ama. Y entonces nosotros también estamos llamados a amar lo que Él ama. De manera que si yo amo a su madre, Jesús no me va a castigar por eso, porque es algo bueno. Ahora, lo que tenemos que tener cuidado es de no llegar a creer que la Virgen María es una diosa. Mis hermanos, yo hasta el día de hoy no he conocido a ningún católico que me haya dicho o que crea que la Virgen María es una diosa, pero no dudo que en alguna parte alguna persona mal informada piense, crea que la Virgen María o los santos son deidades o son dioses. Pero eso no es lo que la Iglesia Católica enseña. Eso no es lo que los católicos creemos. Los únicos que creen eso son los hermanos protestantes, para modo de justificar el no poder regresar a la iglesia, porque dicen ustedes son un montón de idólatras. Ustedes adoran a los santos, adoran a María. Ya lo dije, la iglesia no te enseña tal cosa y los católicos tampoco lo hacemos. Pero esa es la percepción que se tiene desde afuera, con tal de decir yo no regreso a la iglesia católica, no me hago católico porque ustedes adoran a los santos y a la Virgen María. Y no solo eso, para el hermano no católico, los santos o la Virgen María son también ídolos. Mis hermanos, ídolos, cuando hablamos de ídolos, estamos hablando quizás más estrictamente cuando utilizamos las Sagradas Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento. Cuando se habla de idolatría, casi siempre se hace mención a deidades, figuras representativas de deidades, de dioses ajenos. Por eso Éxodo 20 comienza hablando de tal manera. Éxodo 20, versículo 3 y versículo 4. Vamos a ver si lo tengo por acá. Éxodo 20 dice: Entonces Dios pronunció estas palabras: Yo soy el Señor tu Dios. Dios está identificando a Él mismo como el Dios verdadero. Yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de Egipto, de aquel lugar de esclavitud. Recuerden, el pueblo hebreo estuvo en Egipto más de 430 años. Muchas generaciones. De hecho, las generaciones que ahí vivieron, podemos decir que eran más egipcios que hebreos. Hablaban el idioma, tenían cultura egipcia e incluso también estaban inclinados a la adoración de dioses paganos, porque hasta este tiempo el verdadero Dios Yahvé no se había manifestado a ellos. Por lo tanto, lo que ellos conocían era lo que había. Ellos solo conocían la cultura egipcia porque eran esclavos de ese país, y ese país era altamente pagano, altamente politeísta. Creían en muchos dioses, en muchas deidades. Por lo tanto, tenían muchos ídolos, porque eso es lo que es un ídolo. Un ídolo es todo aquello, puede ser una deidad, un dios, una persona, una cosa, incluso un mal hábito
que tú tengas que se ponga en el trono de Dios, que se ponga en el lugar de Dios. Y por eso es que se le llama ídolos, porque están ocupando el lugar que a Dios le corresponde. En otras palabras, si pudiéramos ilustrarlo, estamos diciendo, por ejemplo, hablando de deidades, tienes al Dios verdadero aquí, pero a la par tienes a otra deidad, a otro ídolo. Entonces voy y le pido a este Dios, pero lo pongo a la misma altura, a la par, de otra deidad, de otro ídolo. Hago mi petición a Dios, pero lo mismo hago con el ídolo o la deidad de al lado. Dios dice, yo soy un Dios celoso. Yo no compito con nadie. No hay un Dios verdadero además de mí. Soy el único. Entonces, esa mentalidad, esa actitud, es una actitud que ofende a Dios, porque yo tengo a Dios, pero a la par, a la misma altura, estoy poniendo otra deidad. Y Dios dice, quítame esas deidades, quítame esos ídolos. Bueno, lo mismo puedo hacer yo con alguna actitud, con algún hábito, con alguna conducta que yo tengo, que también se pone en el lugar de Dios. Vamos a suponer algún mal hábito, un hábito muy pecaminoso que yo tengo. Bueno, yo agarro y pongo a Dios a un lado y pongo ese hábito. Puede ser, como dice la misma carta de San Pablo, puede ser, por ejemplo, la avaricia, la codicia, puede ser la lujuria, puede ser cualquier cosa que yo pongo como el centro, como aquello en lo cual yo me deleito y quiero, ¿no?, que esto ocupe el centro de mi vida. Y es más, lo hace porque me empodera. Bueno, no se puede decir me empodera, me tiene esclavizado, mejor dicho. Mi vida entera gira en torno a este mal hábito, a esta adicción o esta conducta, como le quieras llamar, porque yo ya destroné al verdadero Dios y puse aquello en el lugar que a Dios le corresponde. Y es por eso, mis hermanos, que las Sagradas Escrituras nos enseña que hay muchas cosas que la Biblia dice que también pueden interpretarse como ídolos en nuestras vidas, ¿no? Y es por eso que en la Biblia, por ejemplo, por lo general se habla de deidades, de ídolos, y por eso Dios comienza diciendo de estas maneras en Éxodo 20. Entonces dice, no tendrás, versículo 3, otro Dios fuera de mí. Yo soy el único Dios. Yo no quiero saber que mi gloria es compartida con otro Dios. No, dice. Y no solo eso, pero Dios prohíbe, no te harás escultura, ni imagen alguna de nada de lo que hay arriba. Pero el contexto, mi hermano, es el versículo 3, de no tener dioses ajenos. Y Dios continúa diciendo, no te harás imagen de ¿qué? De este Dios, de esta deidad ajena. Dice, ni te postrarás ante ellas. Dios tajantemente dice, no te harás imágenes ni de mí, del verdadero Dios, ni tampoco te harás imágenes de dioses ajenos. Tampoco te postrarás ante ellas. ¿Quiénes eran los que hacían eso? Los egipcios. Los egipcios estaban llenos de deidades, miles de deidades, y se postraban ante ellos. Y Dios dice, no, ustedes salieron de la esclavitud, del paganismo, vamos a limpiar esa conducta. Pero ¿qué es lo que sucede? Vemos esa inclinación que tenía el pueblo ya para Éxodo 32, por ejemplo. Éxodo 20 leímos, ahora Éxodo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en bajar de la montaña, se reunió ante Aarón y le hicieron esta petición. Escuchen, mis hermanos, anímate, fabrícanos una imagen, fabrícanos un Dios. Ahí está el problema, mis hermanos, fabrícanos un Dios. Ni siquiera hubiera sido problema a mandar a hacer una imagen, solo por mandarla, porque Dios mismo mandó a hacer imágenes en Éxodo 25. O sea, Dios no está en contra de las imágenes. Acá el pueblo dice, fabrícanos un Dios que nos guíe. ¿Qué les acababa de decir Dios en Éxodo 20? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y es lo primero que hace el pueblo. Muchos dicen salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió del corazón de ellos. Y eso es lo que está pasando acá. Dios entonces prohíbe hacer imágenes de dioses ajenos.
Pero también casualmente Dios prohibió hacer imágenes de él mismo, porque si vamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 15, dice Dios mismo: tengan mucho cuidado el día en que les habló el Señor desde el fuego. Dice, no vieron ninguna figura. Cuando yo les hablé a ustedes, nadie vio mi rostro, nadie me conoce, como para que venga un artesano y empiece a sacar alguna forma de mí, dice Dios. Por lo tanto, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 15, dice, tengan mucho cuidado, el día que les habló el Señor desde el fuego en Horeb, no vieron ninguna figura. Por tanto, no se perviertan haciéndose imágenes talladas de cualquier forma que sea. Entonces, en otras palabras, a mí no me van a hacer de ninguna forma, porque a mí nadie me conoce. Entonces, Dios prohíbe que se haga forma, imagen de él, ya sea de imagen de hombre, o de mujer, de animal, o de pájaro que vuela en el cielo. De ninguna manera. Prohibido, estrictamente. No hagan una imagen mía, porque a mí nadie me conoce. Y tampoco quiero que hagan imágenes de ídolos, deidades. Y por eso, mis hermanos, cuando leemos con esta óptica Éxodo 20, se entiende mucho, pero mucho mejor que Dios está prohibiendo que no se tengan dioses ajenos y que tampoco se hagan imágenes. Entonces muchos acusan al católico de cambiar los mandamientos. ¿Por qué quitaron la parte de mandarse hacer imágenes? Porque la parte de las imágenes está en el contexto de no tener dioses, deidades, y los santos ni la Virgen María no son dioses, no son deidades, ya lo hemos dicho muchas veces, son hermanos nuestros, son hijos de Dios, que murieron en amistad con Dios, que ellos amaban. La Virgen María ama a Dios con todo su corazón. Ella no murió enemistada con Dios, ella no murió como un Dios ajeno, porque ella no es ni diosa, ni tampoco murió en enemistad con Dios, todo lo contrario, murieron en amistad con Dios, murieron en la gracia de Dios, y ahora ellos, al igual que los santos y la Virgen María, gozan de la presencia de Dios, gozan de la amistad de Dios en el cielo, mis hermanos. Por lo tanto, ellos no pueden nunca jamás convertirse en ídolos, porque un ídolo es un Dios ajeno o cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios. La Virgen María en ningún momento va a decirle a Dios, hazte a un lado y yo me voy a sentar en el trono. Jamás. La Virgen María es el ser más humilde de la faz de la tierra, la máxima creación que Dios mismo hizo. Ella misma es criatura, ella no es una diosa. Los santos lo mismo, dieron su vida por causa del Evangelio, dieron su vida por el Señor, murieron como mártires, murieron en la gracia y en la amistad de Dios. Ellos no andan peleando el trono de Dios. Los demás ídolos sí, tanto deidades como actitudes mismas que tenemos, pelean siempre el lugar de Dios, quieren hacer a un lado a Dios para ponerse ellos. Por eso, mis hermanos, tenemos que entender este estudio de la idolatría lo más que se pueda. Yo de verdad me tomo el tiempo para enseñarlos, porque de verdad creo que la mayoría no regresa a la Iglesia Católica porque no entienden este concepto, y de verdad muchos, aunque se los explicamos con toda claridad, se rehúsan a entender o creer que tenemos razón. Entonces ya les leí el Deuteronomio, capítulo 4, versículo 15 en adelante. Continuamos la lectura. Otro pasaje mal interpretado, Salmos 115. ¿Cómo me citan Salmos 115 todo el tiempo? Dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, solo a tu nombre da la gloria, por tu amor, por tu fidelidad, porque han de preguntar las naciones dónde está su Dios. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiere lo hace. Entonces Dios no está en una figurita por ahí, este es nuestro Dios,
como la mayoría de las naciones paganas. Cada nación tenía sus figuras de esas imágenes representativas de sus dioses. Nuestro Dios dice, ¿dónde está el Dios de ustedes? Y el Dios de ustedes nadie lo ve, nadie lo conoce. Aquí tengo mi figurita del Dios tal, pero el de ustedes ¿dónde está? Y acá el salmista está diciendo, nuestro Dios está en los cielos. Dice, y todo lo que quiere, Él lo hace, porque así es su poder. Y luego va a contrastar los ídolos de las naciones, los ídolos, esas figuritas que eran representativas de deidades, dioses ajenos. Los ídolos de las naciones, en cambio, son de plata y oro y han sido fabricados por manos humanas. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven, pero no pierdan el concepto. Está hablando de ídolos, deidades, dioses ajenos. Preguntan, ¿dónde está tu Dios? Dice, nuestro Dios, el invisible, el que no es representado en ninguna imagen, está en los cielos y Él hace lo que Él quiere. Está contrastando entonces al Dios verdadero, que no había sido creado en ninguna figura, en ninguna forma, por nadie, porque Dios lo había prohibido en Deuteronomio capítulo 4. Entonces acá está haciendo el contraste con estos ídolos, estos dioses, estas deidades, estas figuras hechas de oro y de plata, que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan. Ni un sonido emite su garganta. Sean como ellos. ¿Quiénes lo fabrican? ¿Que fabrican qué, mis hermanos? ¿Imágenes? ¿Yesos, como muchos le dicen? No, estamos hablando de que sean como ellos. ¿Quiénes lo fabrican? ¿Quiénes son los que fabrican? Gente pagana, que mandan a hacer deidades, ídolos, para que la gente les adore. Y Dios dice, esto no será así conmigo ni con mi pueblo, porque solamente hay un verdadero Dios. Pero estas naciones tenían sus dioses. Dioses, dice, hechos en figuras, en estatuas, en imágenes, que tienen boca y no hablan, tienen nariz y no huelen, tienen oídos pero no escuchan. Son inservibles, mis hermanos. Dice entonces, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, ni un sonido emite su garganta. Ese es uno entonces de los tantos versículos que los hermanos me dicen, lee Salmo 115, se lo estoy leyendo, mis hermanos. Está más que claro. Las naciones tenían sus ídolos, sus dioses, sus deidades, esos dioses ajenos de los que habla Éxodo 20. Seguimos avanzando. Otro versículo, Isaías 44. También otro que me dicen, hermano, lee Isaías 44. Vamos a leerlo. Versículo 9. Los que fabrican ídolos, nada valen, y para nada sirven sus obras tan estimadas. Son ciegos y necios quienes los adoran. ¿Escucharon bien? Son necios y ciegos quienes los adoran. ¿Cuál era el propósito de mandar a hacer estas figuras de ídolos? Adorarlos. ¿Qué pasó, mis hermanos, en Éxodo 32? El pueblo adoró a aquel toro, aquel buey que mandaron a hacer. El pueblo dice, anímate y haznos un Dios que nos guíe. Y lo próximo que hicieron fue adorarlo. A Dios no le gusta, mis hermanos, que tú dobles rodillas frente a otros dioses, frente a otras deidades con el propósito de adorarlo. Dios no tiene problemas, por ejemplo, que tú dobles rodilla frente a aquella mujer que tú amas y que piensas vivir el resto de tu vida y que tienes que doblar rodilla, por ejemplo, para proponerle matrimonio, decirle, quiero vivir el resto de mi vida contigo porque me he dado cuenta que te amo y no puedo vivir sin ti, y le entregas un anillo. Para el hermano protestante, muchos de ellos lo hacen y no piensan, hoy creo que adorando, estoy cometiendo un acto de idolatría con mi novia porque estoy postrando mi rodilla para proponerle matrimonio. No, mis hermanos, ellos lo hacen sin ningún problema. ¿Por qué? Porque están conscientes, ¿no?, de que aquella persona, aquella mujer que le están proponiendo matrimonio, no es una diosa. Tampoco están, no sé, haciendo a Dios un lado para poner a la novia en el lugar de Dios. No, mi hermano. Pero ¿por qué entonces, cuando hablamos de doblar rodillas, por ejemplo, en la Biblia,
muchos lo asocian con la adoración. Esto no siempre es así. Ya miramos, por ejemplo, Génesis 19, cuando Lot dice que dobló rodilla, se postró frente a aquellos ángeles que tenían apariencia de hombres, y en una versión dice, y los adoró. En otras versiones omiten la palabra adorar, porque entendemos que la palabra es proscuneo, que significa hacer reverencia. Entonces se puede interpretar de las dos maneras. Ahora, seguimos adelante. Ya vimos entonces también Isaías 44. Veamos entonces ahora otro pasaje que ni siquiera está en las Biblias de los hermanos protestantes, pero muy a menudo lo dejan acá también en este espacio para que uno lo lea. Leamos. Sabiduría capítulo 13. Sabiduría capítulo 13, versículo 1 dice: totalmente estúpidos son todos los hombres que no han conocido a Dios, los que por los bienes visibles no han descubierto al que existe, o sea, al que es invisible, ni por la consideración de sus obras han reconocido al que las hizo. En cambio, tomaron como dioses que gobiernan al mundo, al fuego, al viento y al aire sutil. O sea que había muchos que creían que el fuego, el viento, el aire eran una especie de dioses. Y Dios está diciendo que estas personas tomaban cosas creadas por el Dios verdadero y las convertían en una especie de ídolos o deidades. Al firmamento lleno de estrellas, al agua impetuosa y a los astros luminosos. Todo esto las personas creían que estas cosas creadas por Dios eran una especie de deidades. Pues si seducidos por su hermosura los tuvieron por dioses, ahí está el problema otra vez, los tuvieron por dioses, comprendan cuánto más hermoso es el Señor de todo eso, pues fue el mismo autor de la belleza el que lo creó. O sea, está hablando del Dios invisible, contrastando con las cosas creadas. Las personas estaban inclinadas a creer que el viento, el agua, las estrellas, que eran una especie de deidades. Seguimos leyendo. Leamos entonces también otro pasaje en Sabiduría 14. Ese es otro pasaje que muy frecuentemente lo citan. Dice el versículo 8. Dice: pero tanto el ídolo, que es obra humana, como su fabricante son malditos. Este porque lo hizo, aquel porque siendo corruptible fue considerado Dios. Ahí está el problema, mis hermanos. Si una persona llegase a considerar que la Virgen María es una diosa, hay un problema ahí. Si alguien llegara a creer que los santos son dioses, hay un problema también ahí. Lo mismo nos está diciendo Sabiduría 14. Por tanto, el ídolo, que es obra humana, como su fabricante, son malditos. Este porque lo hizo, por un lado. Aquel dice porque siendo corruptible fue considerado Dios. Entonces, tanto peca el que manda a ser un ídolo, una deidad, como aquella cosa que representa esa deidad. Dios rechaza igualmente al malvado y su maldad. Sigamos leyendo el 14. El que inventó los ídolos, versículo 12, originó esta infidelidad. El que proyectó hacerlos corrompió la vida, porque no existieron al principio, ni existirán tampoco para siempre. Por la estupidez de los hombres entraron en el mundo, y por eso les espera un fin rápido. Un padre, apenado por un luto prematuro, encarga una imagen del hijo que ha muerto tan pronto, y al que ayer era un simple cadáver, un simple mortal, un ser humano, hoy, escuchen, hoy lo honra como a Dios. Ni siquiera honrar es un pecado, porque la Biblia está lleno de honra, de honor hacia los otros semejantes nuestros. Tenemos muchos pasajes. Acá el problema es que tenemos aquí a un padre que perdió un hijo, manda a hacer una imagen, pero lo considera como un Dios, a pesar de que es alguien simplemente creado por Dios, un ser mortal. Mi hermano, lo mismo nosotros. Entendemos que Dios mandó a hacer a todos nosotros, somos creación de Dios. Nadie de nosotros es una deidad.
Yo espero que nadie convierta a su hijo o su hija en una deidad. Eso es pecado. Sin embargo, aparentemente, en el Antiguo Testamento, acá que estamos leyendo Sabiduría 14, habían personas que estaban inclinadas a crear todo en una especie de deidad, tal cual es el padre, dice, un padre apenado por un luto prematuro, encarga una imagen del hijo que ha muerto tan pronto y al que ayer era un simple cadáver, hoy lo honra como a Dios e instituye entre los suyos ritos y misterios. Dice, más tarde, consolidada por el tiempo, la limpia costumbre se observa como ley. O sea que lo convierten en una ley para que todos le den adoración. Seguimos leyendo, mis hermanos. Ya leímos entonces capítulo 14. Leemos, por ejemplo, el libro de Primera de Samuel. Vamos a leer Primera de Samuel 24, versículo 9. Después David, dice, salió también de la cueva y se puso a gritar detrás de él, detrás de Saúl. Mi señor, majestad. Saúl miró hacia atrás y David cayó rostro en tierra y se postró. Mis hermanos, ustedes pueden ver aquí que el rey David le estaba dando honra a otro semejante a él. En este caso era Saúl. Ustedes están viendo acá, o tienen dos conclusiones. O el hermano protestante entiende de una vez por todas que acá David no está cayendo en idolatría al postrarse frente a Saúl, o podemos también llegar a la conclusión que David está cometiendo un acto de idolatría. O es una o es la otra. O simplemente David estaba mostrando honor a quien honor merece, sin creer que se le estaba dando adoración o idolatría porque se estaba postrando frente a Saúl. O podemos decir que entonces que David estaba entonces adorando a el rey Saúl, porque dice claramente que cayó rostro en tierra y se postró. Lo mismo que en Génesis 19, Lot se postró frente a aquellos visitantes. Lo mismo vemos con Juan, el discípulo amado, en Apocalipsis 19, cuando dice que él se postró frente al ángel, pero el ángel le dijo, no hagas eso, ¿okay? Porque yo también soy un semejante a ti, soy creación de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que en Apocalipsis 19, Juan se inclinó, se postró frente a aquel ángel, aquella divinidad, porque los ángeles son seres divinos. Sin embargo, dice el texto que lo hizo con la intención de adorarle. El ángel sabía la intención que tenía Juan, y el ángel le dijo, no, a mí no me des adoración, solo a Dios adora. Acá, mis hermanos, David también está postrándose, inclinándose, y se puso, dice, rostro en tierra. Por ningún lado vemos que David esté cometiendo un acto de idolatría, porque eso es pecado. Por ningún lado vemos a Saúl, por ejemplo, diciendo, hey, David, levántate, no hagas eso, que yo también soy consiervo tuyo. No, por ningún lado, mi hermano, porque tenemos que entender que no todo el tiempo cuando alguien se postra necesariamente lo hace con la intención de adorar. Tal es el caso, por ejemplo, acá de David en 1 Samuel capítulo 24. Tenemos por acá entonces, leamos entonces por ahora lo que es Éxodo 25. Versículo 11, cuando Dios manda a Moisés a fabricar esta arca, la arca de la antigua alianza, dice, recúbrela de oro puro por dentro y por fuera. Estoy leyendo el versículo 11. Y rodéala de una moldura del mismo metal. Funde 4 argollas de oro para ella, pónselas en sus 4 esquinas, 2 argollas de un lado y 2 en el otro. Ahora escuchen el versículo 18. Haz también 2 querubines. Mira, Dios no tiene problema, mis hermanos, con tener imágenes. Él mismo mandó también hacer la serpiente de bronce, que eventualmente el pueblo terminó convirtiendo en una especie de deidad, ¿no? Le comenzaban a llamar Nehustán. Dice que le ofrecían incienso en forma de oraciones a esta deidad. Esto obviamente
causó, mis hermanos, celo, porque Dios es un Dios celoso, y a través de su siervo mandó a erradicar todos esos altares paganos, incluyendo a la serpiente de bronce, que en un tiempo fue mandada a hacer por Dios mismo, para que aquellos que fueran mordidos por serpientes venenosas, al mirar, dice, aquella serpiente, y obviamente no, la gente venía enferma, moribunda, y obviamente más de alguno se postró frente a aquella imagen de rodillas y le pidió y la miró, y Dios le dio sanidad, obviamente. Pero eventualmente aquel objeto que Dios mismo mandó a hacer, las personas lo convirtieron en una deidad. Como comencé en el principio del video, tenemos al Dios verdadero aquí y al Dios Nejustán a la misma par de Dios. Y eso, mis hermanos, no está bien. Los católicos en ningún momento ponemos a Dios y a la Virgen María al lado, o a Dios y al San Pablo al lado, o a Dios y a San Pedro al lado. No, mis hermanos, nosotros, yo por lo menos en lo personal, yo no hago eso, nunca me ha pasado por la mente, y creo yo que todos los católicos, por lo menos los que yo conozco y los que participan en este canal, ellos saben que San Pedro, que Pablo, que la Virgen María, ninguno de ellos son dioses o deidades. Entonces, mis hermanos, de verdad que a veces creo yo que los hermanos protestantes simplemente se dejan llevar por lo que les han contado, simplemente se dejan llevar por sus mismas emociones y acusan al católico injustamente de cometer actos de idolatría cuando no se cometen actos de idolatría, porque, mis hermanos, con la Biblia en mano se los estoy diciendo para que ustedes mismos puedan escuchar los textos, porque hay un montón, y de verdad ya casi vamos acá por 50 minutos y no me da tiempo explicarles todos los pasajes habidos y por haber, porque son muchos. Pero, mis hermanos, estamos tocando nada más algunos acá. Entonces, Dios no tiene problemas, obviamente, con las imágenes. El problema es cuando se mandan a hacer imágenes representativas de dioses, de deidades, e incluso las imágenes de Dios misma. No se permitía fabricar una imagen de Dios porque a Dios nadie lo conocía. Pero, como también vemos en Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Dios, entonces, nadie lo conocía hasta que llegó el momento, en el momento específico, para que Dios se encarnara en un ser humano, en una persona que nosotros conocemos como Jesucristo. Jesucristo, entonces, es la imagen del Dios invisible. Por lo tanto, mis hermanos, si nosotros hubiéramos estado en aquel momento, como dicen los apóstoles, nosotros lo vimos y nuestras manos lo palparon. Primera de Juan capítulo 1 dice lo que nuestros ojos vieron y nuestras manos palparon. Mis hermanos, de tú y yo haber estado ahí, ¿quién no le hubiera sacado una imagen a nuestro Señor Jesucristo? Obviamente todos lo hubiéramos hecho, porque hoy lo hacemos todo el tiempo y nadie piensa que la imagen que yo tomo de cualquier persona es una deidad o que sea un pecado. No, mis hermanos. Ahora muchos dicen, pero ¿quién conoce a Jesús, mis hermanos? Personas del primer siglo, los apóstoles, no solo lo conocieron, anduvieron con el mismo Jesús, comieron con él. Obviamente esas imágenes quedaron en sus cabezas y ahí viene la parte muy importante, la sagrada tradición. Lo que está en la tradición es muy importante. Que la Biblia no describa a Jesús no significa que las personas no conocían a Jesús e incluso pudieran decirle a otro, oye, ¿cómo era Jesús? Platícame. Y entonces vemos las descripciones que con el tiempo se van dando. Les hago una pregunta a los hermanos que no son católicos. ¿Quién puede decir que estuvo ahí, por ejemplo, cuando Cristóbal Colón descubrió las Américas? ¿Quién? Nadie. No había fotografías, no había cámaras. Sin embargo, yo no conozco a ningún maestro de historia, de texto, que venga a los libros y vea a Cristóbal Colón y se rasgue las vestiduras y diga cómo se atreven a poner a este hombre que nadie nunca lo vio. Mis hermanos, son pinturas, imágenes representativas de personajes históricos. Entonces, se manda a hacer una imagen de Cristóbal Colón, se manda a hacer otra de Hernán Cortés. ¿Quién estuvo ahí cuando los españoles llegaron a México o a Latinoamérica? ¿Quién estuvo ahí? Nadie. Sin embargo, tenemos imágenes de Cristóbal Colón y de Hernán Cortés y nadie protesta, nadie dice que son imágenes de ídolos. ¿Por qué, mi hermano? Porque solamente pareciera que la gente está empeñada a protestar solamente en contra
de lo que la Iglesia Católica enseña, desafortunadamente. Lo mismo entonces, así como alguien a través de las memorias pudo contar cómo era Cristóbal Colón, cómo era Hernán Cortés, mis hermanos, cuánto más con la persona de Jesucristo. Sabemos que era un ser humano de carne y hueso, que tenía 2 brazos, 2 pies, dos piernas, una cabeza, orejas, ojos. Obviamente, entonces era un israelita, era un judío. Y cualquiera puede dibujar una imagen representativa sin haberlo conocido, lo mismo que los demás personajes históricos. No es una necesidad, no es un requerimiento, un requisito de que alguien diga, si no conociste a Cristóbal Colón o a Hernán Cortés en persona, no me lo pintes, no hagas una imagen. Nadie. ¿Por qué entonces sería un problema hacer una imagen de Jesús cuando sabemos que Él anduvo entre nosotros? Entonces, en el Antiguo Testamento no se podía hacer una imagen de Dios porque estaba prohibido. ¿Por qué? Porque Dios era invisible. Hasta el momento en la historia donde el Dios invisible se hizo visible y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, no es ningún pecado mandar a hacer una imagen de Dios porque Jesucristo es Dios. Otra cosa, en Apocalipsis, por ejemplo, se nos dice, capítulo 5, versículo 6. Vi entonces en medio del trono de los 4 seres vivientes y de los ancianos un cordero de pie, con señales de haber sido degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Dice, se acercó el cordero y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, que entendemos que son ángeles y santos, dice, se postraron ante el Cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de incienso aromático, que son las oraciones de los santos. Mi hermano, cuando tú elevas una oración, una plegaria a Dios, acá la Biblia nos dice que los que la presentan delante del Cordero, delante del trono de Dios, son los ángeles y los santos. Esto es doctrina católica. Por ejemplo, entonces, si vamos también a Apocalipsis, capítulo 8, vemos lo mismo. Mientras otro ángel, dice, vino y se colocó junto al altar con un incensario de oro, le dieron gran cantidad de incienso aromático para que junto con las oraciones, ¿ven cómo las oraciones y el incienso siempre están juntas? Dice, le dieron gran cantidad de incienso aromático para que, junto con las oraciones de todos los santos, lo ofreciera sobre el altar de oro que está ante el trono. Entonces lo vimos en Apocalipsis 5, lo vemos también en Apocalipsis 8. Escucha cómo lo narra el salmista. Salmo 141. Dice, que suba mi oración, versículo 2, como incienso hasta ti. ¡Wow! El mismo salmista, el rey David, que suba mi oración como incienso hacia ti. ¿Qué nos dijo Revelaciones 5 y capítulo 8? Que los ángeles y los santos tenían copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Ven cómo conecta Apocalipsis con, por ejemplo, Salmo 141, las oraciones? Mis hermanos, todo esto es bíblico. Nuestras oraciones, las plegarias que hacemos, las reciben los santos, las reciben los ángeles. Prueba de esto también, no solo Salmo 141. Miren lo que dice Tobías, por ejemplo, un libro que para muchos es un libro apócrifo. Capítulo 12, Tobías, capítulo 12, versículo 12. Así pues, dice, hablando acá Rafael, el ángel Rafael, uno de los ángeles de Dios. Tengan en mente lo que acabamos de leer en Apocalipsis, el 5 y el 8. Ahora, Tobías 12:12. Así pues, cuando tú y Sara oraban, hablando de oraciones, yo presentaba tu oración delante de la gloria del Señor. Mis hermanos, ¿se dan cuenta
lo hermoso que es estudiar la palabra en contexto. Muchos rechazan estos libros porque dicen son apócrifos, son de dudosa procedencia. Mi hermano, son palabra de Dios. Y vean cómo compagina todo de una manera perfecta. Acá tenemos a un ángel, el ángel Rafael, con apariencia humana, lo mismo que vemos en Génesis 19, esos ángeles que llegaron como visitantes con apariencia humana y que después en Sodoma y Gomorra los querían, y ustedes saben lo que les querían hacer, ¿no? Abusar de ellos. Acá entonces, el libro de Tobías, aunque desafortunadamente no está en las Biblias protestantes, dice, cuando tú y Sara, cuando ustedes oraban, yo presentaba su oración delante de la gloria del Señor, que leímos en Apocalipsis 5 y en Apocalipsis 8, que los ángeles y los santos son los que presentan las oraciones delante de Dios. Mi hermano, vaya hermosura que tenemos acá. Entonces, mi hermano, ya vamos a concluir. Muchos entonces dicen, ¿pero qué entonces de 1 Timoteo 2? Versículos 4 y 5. Dice, hablando de Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven, está hablando de salvación, y lleguen al conocimiento de la verdad, porque Dios es único. Como único también es el mediador entre Dios y los hombres. Un hombre, Jesucristo hombre. Por lo tanto, hay un solo mediador para salvación entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, ¿por qué traigo correlación este pasaje, mi hermano? Porque hay muchos que piensan que los santos son mediadores igual que Cristo. No, mis hermanos, para nada. Yo no creo que San Pablo sea igual a Cristo. Yo no creo que la Virgen María murió en una cruz por mis pecados. No, mis hermanos. En cuanto a mediadores, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Pero recuerden lo que leímos. Está hablando acá el versículo 4, el versículo anterior, dice que Dios dice que quiere que todos los hombres se salven. Está hablando de la salvación. Jesucristo es el único Salvador. Jesucristo es el único mediador para salvación entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie llega a Dios sin Jesucristo. Jesucristo es el único camino. Entonces, ¿cuál es el rol de los santos? Ellos son intercesores. Ellos interceden por nosotros para alentarnos, para darnos ánimo, para presentar nuestros ruegos, nuestras plegarias delante de Dios, porque estamos cargados, porque cada uno está cargado con problemas, con enfermedades, con dificultades, y les pedimos a nuestros hermanos que están vivos, que no están muertos, que rueguen delante del trono de Dios, tal como lo leímos en Apocalipsis 5 y en Apocalipsis 8, hablando de las oraciones que suben como ese incienso de olor grato, agradable a Dios, y que es presentado por los mismos santos, por los mismos ángeles, como leímos en Tobías también, mi hermano. Entonces, hago todo esto y de verdad me tomo el tiempo acá porque creo que es un tema muy, pero muy importante. Trato de hacerlo lo más claro posible, que los hermanos que no son católicos entiendan también que la Iglesia Católica no es idólatra. Los católicos no somos idólatras. Los católicos no creemos que los santos sean mediadores para salvación entre nosotros y Dios, como si ellos mismos fueran Cristo. No, mis hermanos, tampoco les damos adoración de latria como si fueran dioses, deidades. No, porque el único digno de nuestra adoración es Dios. Las mismas escrituras lo enseñan, y la Santa Iglesia Católica también así nos los enseña. Claro que hay católicos que no están bien formados y que creen en un montón de cosas que no son bíblicas, que la Iglesia no enseña, y más de alguno llega a elevar a una persona que ni siquiera la Iglesia ha canonizado como un santo, para que nosotros los fieles podamos con toda libertad elevar nuestras plegarias a ese santo o a esa santa. Entonces muchos toman a ciertos personajes históricos y los convierten en santos, pero eso lo hace la Iglesia. Por eso la Iglesia investiga cada caso, investiga la vida de estas personas, si eran gente piadosa, si murieron en la amistad con Dios, y eventualmente la Iglesia dice, ¿sabes qué? Este hermano, esta hermana está en la presencia de Dios. Muchos de estos personajes, personas que dicen ser católicas, pero que no están bien formadas, toman y ellos mismos los elevan a santos. Y cuando tú investigas la vida de estas personas, eran personas que incluso murieron, ¿no?, haciendo lo malo,
haciendo, no sé, cosas que son ilegales. Entonces, mis hermanos, esto se los explico porque esto de la oración a los santos, estamos hablando de cosas muy distintas en cuanto a ese único y solo mediador. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres respecto a nuestra salvación. Él es el único camino, el único puente. Sin embargo, tenemos una carrera acá nosotros en la tierra, todavía un largo camino que recorrer, y necesitamos de las oraciones de nuestros hermanos, así como le piden muchos al pastor, así como yo le pido a mi hermana, a mi hermano, que oren por mí, que eleven una plegaria delante de Dios. Lo mismo hacemos con los santos. Aclaro, nosotros a los santos no les pedimos a ellos como si ellos fueran agentes independientes de Dios, como si ellos tuvieran su propio poder. Muchos pudieran creer eso. Yo le pido el milagrito a tal santo. No, mis hermanos, los santos no hacen milagros. Los santos no tienen poder. Ellos, mis hermanos, simplemente están en la presencia de Dios, y de la misma manera en que yo le digo a un hermano, ora por mí, ruega por mí, lo mismo le digo a un santo. Si yo o un hermano no le voy a orar, ¿no?, como si él fuera el fin de mi oración, yo no le pido a un hermano, oye, hermano fulano de tal, te pido esto, te pido aquello, hazme el milagrito. Mi hermano, si alguien viene a mí con esa intención, yo le voy a decir, oye, permíteme, no me pidas a mí, porque yo no tengo poder propio, yo no soy Dios, no soy una deidad. Yo lo que puedo hacer es tomar tu oración y presentársela a Dios. Eso yo sí puedo hacer, y dejar que se haga la voluntad de Dios. Bueno, ese debe ser nuestra actitud y nuestro acercamiento para con otros hermanos. Hermano, ora por mí. No que la persona sea un fin en sí mismo. Lo mismo con la Virgen María y lo mismo con los santos. Nosotros le decimos, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Ruega, Virgen María, presenta mi oración delante de tu Hijo, delante de Dios. Eso es lo que estamos haciendo. No es nada distinto a pedirle a un hermano que ruegue por nosotros. Pero el concepto de muchos hermanos, desafortunadamente, es que ellos están muertos. Ellos no te escuchan. Mis hermanos, ya les leí varios pasajes de la Biblia. Si ustedes no pusieron atención, de verdad no puedo repetir toda la clase acá. Pero vimos en Apocalipsis 5, en Apocalipsis 8, cómo estos seres santos, ángeles, están vivos en la presencia de Dios. Están muertos según nuestra óptica humana, pero no están muertos para con Dios. Están más vivos que nosotros porque están en la presencia de Dios, y de alguna manera ellos reciben las oraciones y las presentan a Dios, porque lo vimos, y también compagina con lo que dice Tobías respecto al ángel Rafael, que él dice, yo era quien tomó tu oración y se la presenté directamente a Dios. ¡Qué belleza, mis hermanos! Por eso es que como católicos decimos que la fe católica es la plenitud de la fe, porque lo tenemos todo. Nuestros hermanos muchas veces se pierden de estos carismas, se pierden de estas bendiciones por tantos prejuicios que lastimosamente se les han implantado en la cabeza, y dicen, no, yo no hago esto, lo otro, porque para empezar no está en la Biblia. Mi hermano, ya hemos dicho, no todo está en la Biblia, e incluso lo que está, bueno, lo malinterpretan, lo malentienden. Así que vamos a dejar este estudio por acá. Es uno de los videos más largos que he hecho, pero es que es un tema que de verdad es muy importante. Es complicado también de explicar. Hay muchos pasajes para leer, para revisar, pero acá he hecho mi mayor esfuerzo. De verdad, mis hermanos, espero que ustedes puedan entender este estudio. Y bueno, si les gustan, mis hermanos, los estudios que hacemos acá, les pido que los compartan con otras personas que ustedes sepan y crean puedan beneficiarse de estas enseñanzas. Gracias de verdad por todo el apoyo que me brindan. Gracias por darle suscribir acá al canal, por esos me gustas que nos ayudan mucho para esta plataforma. Recuerden, YouTube, al igual que las demás plataformas, no se maneja por personas, no están individuos o personas humanas, ¿no?, de carne y hueso revisando acá. No, son máquinas, ¿no? Son vamos a llamarle medios, ¿no?, inteligentes, que se encargan de distribuir toda esta información. Entonces, por eso es que pedimos comúnmente que nos ayuden de esta manera, dándole me gusta y también suscribiéndose al canal, para que la plataforma, estos medios inteligentes que están detrás se encarguen de promover este canal, bueno, para que sigamos, ¿no?, creciendo y llegando a muchas, pero muchas más familias. Así que, mis hermanos, gracias por todo el apoyo que me dan, gracias por las suscripciones, por todos sus me gustas. Yo se los agradezco de lo más profundo de mi corazón. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que reine en cada uno de sus corazones. Dios te salve. Bendiciones.